les va? Espero que el Señor los esté guardando. Quiero ser breve porque vamos a grabar a través de un celular, porque la cámara, tuvimos un inconveniente con la computadora y ya se había grabado esto, pero bueno, quería ahora transmitirlo a través del celular. Así que voy a ser breve con la palabra de hoy, que tiene que ver con la Cena del Señor, como hacemos todos los primeros domingos de cada mes. La palabra que está y el Señor puso en mi corazón se refiere a los clavos de Cristo, 3 clavos de Cristo. El título del mensaje de hoy tiene: clavaron a Jesús de pies y de manos a la cruz, y la ropa de él fue sorteada. En Mateo capítulo 23, versículo 35, de una versión popular. Todos nosotros tenemos en nuestra vida, cuando venimos al Señor, un listado donde está anotado todas las equivocaciones, los errores, equidades, todo lo que hemos hecho, pecados conscientes e inconscientes en cada uno de nosotros. Y esa lista se va tornando cada vez más pesada, porque sutilmente el diablo nos las trae a nuestra memoria de lo que hemos hecho, y eso nos pone incómodos, nos ata, no nos deja prosperar. No hay una libertad interior, porque el recuerdo de las equivocaciones, de lo que hicimos, nos aterran y no nos dejan avanzar. Jesús tuvo una misión, por eso vino al mundo. Dios envió a Jesús, nos amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que creamos en Él y para que nadie se pierda. Pero Él vino a salvar no al hombre, sino al alma, al hombre interior, al espíritu del hombre. Este cuerpo un día va a volver al polvo, se va a deshacer, pero lo importante es que la misión de Cristo vino a salvarnos a nosotros interiormente, para que el reino de Dios venga a nuestra vida mientras estemos aquí en la tierra, y no esperar llegar al cielo para vivir el reino de Dios. Su misión fue profetizada desde el comienzo, desde Génesis, cuando dice la palabra que la simiente de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente, símbolo del diablo. Su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección, fue todo profetizado. Dice en Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y aquí Pablo le habla a los hermanos en Hebreos acerca, y les revela cuál era nuestra situación y cuál era la de Cristo, que nos había hablado muchas veces. El libro de Hebreos, un libro precioso que habla de los héroes de la fe y nos insta a todos nosotros a creer en Jesucristo. Jesús tuvo un sentir para hacer la obra que vino a hacer, el ministerio que desarrolló entre nosotros. Dice en Filipenses capítulo 2, del 5 en adelante: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tuvo este sentir, no estimó ser igual a Dios, se despojó, tomó forma de hombre y voluntariamente fue obediente, y voluntariamente fue hacia la cruz. Esta lista que tenemos nosotros en contra nuestra lo revela el libro de Colosenses. En Colosenses capítulo 2, del 13 al 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, como estábamos antes, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nuestros, que nos era contraria, quitándola del medio nuestro y clavándola en la cruz.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese listado, esas equivocaciones, esos pecados que estaban en contra nuestra, que el diablo sutilmente utilizaba, en un decreto que fue anulado por alguien superior, por una ley superior, por un pago superior. ¿Qué es un decreto? Un decreto es una acción de desvío, y eso tiene una consecuencia. Cuando pecamos, la consecuencia es la muerte. Ese era el decreto que teníamos en contra nuestra. Y cuando necesitamos que para el decreto viniera alguien, pagara el precio con una ley superior, con una autoridad superior, en las condiciones que tenía que tener para poder anular ese decreto. Jesús vino y se hizo hombre, y Él borró no solamente ese decreto que estaba en contra nuestro, sino que nos borró del libro de la muerte y nos pasó al libro de la vida. Ahora, a todos aquellos que nos hemos acercado a Cristo, que nos congregamos, que creemos en Él y hemos hecho el pacto del bautismo, estamos anotados en el libro de la vida. Hemos entregado nuestra vida a Él. Dice en Hebreos capítulo 2, 38 en adelante, Pedro le decía a la multitud: arrepentíos primero, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vos, para nosotros, es la promesa, y para nuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí está, pero yo me preguntaba y quería hacer una figura acerca de los clavos de Cristo, que fueron 3. Y yo dije, en uno de esos clavos estaba un listado acerca de las obras de la carne: las enemistades, borracheras, orgía, adulterio, fornicación, asesinato, abortos, autoflagelos, obras de la carne que estaban ahí, que hemos hecho, que cada uno ha tenido, que conoce en su interior, solamente Él y Dios, y el diablo sabe lo que habíamos hecho. Dios lo llevó a la cruz, y había otro clavo. Ese otro clavo tenía las intenciones del corazón, ahí donde están los pliegues del alma: pensamientos de muerte, de suicidio, rebelión contra Dios, desesperanza, blasfemia, amargura, envidia, enlutamiento, el enlutado, el corazón enlutado, entristecido, la amargura, la miseria. Ahí estaba el otro listado de nuestra vida. Pero había otro clavo, el tercer clavo también, que se clavó en Cristo Jesús, y también tenía un listado. Digo yo figurativamente que en ese listado estaba la religión, el legalismo, los pactos satánicos, lo que hemos hecho equivocadamente, la ceguera espiritual, la idolatría. Cristo vino y en 3 clavos que lo sostuvieron en la cruz hasta que Él muriera, Él se dejó clavar. Esa mano que ayudó a Pedro a salir del agua, que sanó al leproso, que levantó a la prostituta del piso, esa mano se abrió para que fuera clavada voluntariamente por un clavo. Pero no fueron los clavos los que sostuvieron a Cristo en la cruz, sino que fue el amor por vos, el amor por mí, el amor por la humanidad, para todos aquellos que crean. Así de grande fue y es el amor de Cristo Jesús. Y Él ascendió a los cielos, y antes de ascender, una vez muerto, descendió al abismo. Con sus manos tiene el imperio de la muerte, ascendió al Padre, se sentó a la diestra y nos envió el Espíritu Santo. Hermanos, vamos a escuchar ahora, como hacemos todos los meses, una reflexión de Federico y de Adrián acerca de la palabra de Dios, y después compartimos juntos el pan y el vino. Buen día, hermanos, gracias y paz sean a ustedes. Quería compartirles con respecto al pan, al cuerpo de Cristo, y tengo una palabra del Señor que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, a partir del versículo 14, dice: Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles.
o sea, Jesucristo, nuestro Señor, se sentó a comer con los apóstoles. ¿Sí? Ya conocemos este versículo, es muy conocido, y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Acá Jesucristo está expresando su deseo de tener una comida con ellos. Expresa un deseo que Dios desea, anhela eh, pasar tiempo con nosotros, compartir una comida, una cena en este caso, ¿no? Porque era la última cena que el Señor compartía con sus discípulos, ¿correcto? Porque dice, vuelvo a repetir, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Acá Jesús nos está diciendo que va a volver a comer con sus discípulos en el reino de Dios. Acá muchas veces nosotros hablamos de promesas de la palabra de Dios, de que Dios nos va a responder ciertas cosas, y bien lo hace. Hay promesas muy poderosas, pero esta palabra es una promesa que también nos trae esperanza, porque dice que Jesucristo, cuando estemos con Él, físicamente y espiritualmente, ¿sí? Vamos a comer con Él en la mesa. Imagínense una mesa grande en la cual todos vamos a compartir con Él, vamos a estar comiendo. Y esto a nosotros nos da esperanza. Así que cuando nosotros comamos del cuerpo del Señor, tengamos esta esperanza y en cuenta esta promesa de que nosotros vamos a estar en la mesa con Jesús y vamos a compartir con Él esta otra comida. Así que cuando lo hagamos, recordemos eso. Dios lo bendiga. Hola hermanos, Dios nos siga bendiciendo, como Dios nos ha ido llevando en todos estos tiempos a compartir una breve reflexión cada vez que compartimos de la cena de nuestro Señor. Hoy con el mismo ánimo y con el mismo deseo, agradecido al Señor de poder hacerlo a través de la pantalla, pero con el mismo espíritu, con la misma gracia de Dios trasladándose en medio nuestro. Quería hablarles un poquito y expresarles lo que el Señor me hacía recordar en estos días. Y cuando Jesús compartió la cena, el día que fue entregado, tanto en Mateo como en Marcos describen esa noche, y Jesús, después de haber compartido el pan, tomó la copa y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, hagan esto en memoria de mí, ¿no? Jesús restableció el pacto que Dios el Padre le había hecho al principio a Abraham, porque Abraham le creyó a Dios en todo. Y aunque Jesús hizo nuevo el pacto, mantuvo esa esencia, esa misma virtud que al principio, la cual es la fe, la cual hace que desarrollemos una relación correcta con Dios. Esta virtud, que es la fe, creerle a Dios en todo, es la que nos hace desarrollar una relación cercana para con Dios. Esa es la que hace que vivamos en relación de padre a hijo. Cuando en San Juan habla de que a los suyos vinos y los suyos no le reconocieron, mas los que creyeron en él les dio la potestad de ser hechos hijos suyos. Esa misma fe es la que se sigue desarrollando en nosotros y nos mantiene en la comunión con Dios. Y en Romanos 4:22 dice: por lo cual también le fue contada por justicia, hablando de Abraham. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, ¿no? Y no queda ese párrafo ahí, sino que Pablo, hablándole a los romanos de esa gracia que Dios
muestra para con nosotros. En el capítulo 5, el verso 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, ¿no? Acá Pablo, animando a los romanos, nos anima a nosotros a recordar lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Y cuando nos juntamos hoy a través de la pantalla y tomamos la copa de Jesús, estamos recordando que Jesús, nuestro Señor, murió por nuestros pecados. Y reconocemos y confiamos cuando tomamos la copa, reconocemos, confiamos en que somos justificados en su sangre. Y no solamente somos justificados delante de Dios, sino que aún somos salvos para la vida eterna que Él nos ha preparado. Esa gracia es la que Dios derrama sobre los que le creemos, sobre lo que confiamos, sobre lo que le obedecemos, porque le amamos, y hoy podemos participar de esa gracia recordando el amor de Dios para con nosotros en estos tiempos que Dios nos hace vivir, nos lleva en sus propósitos cumpliéndose en toda la tierra. Bueno, hermanos, después de haber escuchado a Federico y Adrián con una reflexión, ahora vamos a participar todos juntos del pan y del vino. Vamos a orar por el pan, nosotros aquí y ustedes en su casa. El pan que simboliza la comunión del pueblo de Dios y estamos vinculados espiritualmente. Vamos a orar por el pan y vamos a compartirlo ahora. Señor, te damos gracias porque podemos participar de tu cuerpo en este momento, que nos trae sanidad, liberación, comunión a cada uno de nosotros. Señor, bendecimos este pan en el nombre de Jesús. Y participamos todos juntos, nosotros aquí y ustedes en su casa. Y ahora vamos a bendecir la copa. Señor, gracias te damos por tu preciosa sangre derramada en la cruz, que nos limpia de todo pecado, Señor. Gracias te damos, Señor, bendecimos esta copa, este vino, Señor, que es tu preciosa sangre. En el nombre de Jesús. Y participamos. Bueno, hermanos, pronto esto va a terminar y nos vamos a poder volver a encontrar para alabar juntos y bendecir al Señor. Que el Señor te siga bendiciendo y te guarde de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén.